cualquier cosa por el bien común. Y era una moralidad triste. Y uno lo aceptaba en el corazón y en la mente. Y también la conciencia, porque incluso si uno empieza a sentir que lo que uno está haciendo está mal, lo más importante es lo que es bueno para las metas a largo plazo. Uno se puede decir a sí mismo que lo que uno estaba haciendo está mal, pero existía un bien más grande por otro lado. Y creo que eso es parte de la mentira de estar involucrado en la violencia política. Uno se engañaba a sí mismo y encontraba justificaciones para todas las cosas malas. Entonces estabas en la universidad estudiando. Estaba en la universidad. Tenía una reputación bastante buena en el ERI, era bien conocido. Trabajé en distintas áreas. En el ERI participé en el servicio activo. Participé en la huelga de hambre. Yo era un enlace con Bobby Sands, quien era uno de los que estaban en huelga de hambre. La huelga de hambre de 1981 que causó mucha inestabilidad política. Estaba trabajando con el ERI en el área de inteligencia y también como sargento de armas, pero lo que yo quería era ser parte del servicio activo. Así que regresé al servicio activo. Nuestra tarea era matar a los del ejército. Los atacábamos cada vez que podíamos. Cuando dice el ejército, Me refiero al ejército británico. Y cierto día en febrero de 1982 nos encontrábamos emboscando al ejército con 2 armas semiautomáticas. Y el plan era que el ejército iba a conducir por un cruce y nosotros íbamos a disparar desde una casa hacia la parte de atrás del jeep. Y la parte de atrás estaba llena de soldados. Yo era el francotirador. Yo estaba encargado del rifle semiautomático y disparé al jeep, pero ellos se habían empezado a mover y en lugar de darle a un soldado, le di a un hombre que estaba parado ahí. Era un civil, le disparé a un civil. Así que cayó derribado, herido, y cuando empezamos a huir, nos subimos a una bicicleta, desarmé el arma y el muchacho que estaba conduciendo arrancó. Pero nos encontramos con una patrulla del ejército a pie. Cuando declaró en el juzgado, uno de los soldados dijo que estaba listo para darme un tiro. Estaba a punto de darme un tiro cuando la bicicleta se volteó. Así que fui arrestado por el ejército. Me llevaron al centro de interrogación de la policía de Castellera durante 5 días. Y claro, como yo era un tipo duro del ERI, yo no dije nada. Me llevaron a la prisión de Corning Road y permanecí ahí cerca de 18 meses. Una de las ironías de mi historia, de mi regreso, es que yo estuve en esa celda durante 18 meses. Y la celda en donde yo me encontraba se encuentra a 500 metros de donde hoy yo enseño clases de religión. es cómico. Dios tiene un buen sentido del humor. Dios es bueno. Creo que es irónico. Fui sentenciado en enero de 1984. Recibí una sentencia de 12 años de cárcel. Y en la Pascua de 1984, creo que fue cuando comenzó el regreso. Si hay que poner una fecha, diría que fue en esa Pascua de 1984. Y todas las semanas en la cárcel solíamos reunirnos los domingos. El sacerdote venía los domingos y armaba un altar y celebraba la misa. La idea de nosotros era que íbamos a ir a misa, pero no íbamos a escuchar la misa, sino para ver a nuestros amigos, intercambiar mensajes, para intercambiar contrabando, y era el propósito de la misa. Pero ese día vino el sacerdote, se llamaba Padre Paddy Kenny, era de Kilcarney y era un misionero. Había estado en las misiones. Así que entramos ese día y yo era muy popular en el ERI. Era el oficial a cargo de los prisioneros en uno de los pabellones, involucrado con la inteligencia y tenía buena reputación entre los voluntarios del ERI. Entonces llegó un día que hizo que dejáramos de hablar y nos dijo: muchachos, el día de hoy quiero hablar sobre la misericordia de Dios, sobre la bondad de Dios. Dios tiene un plan para ustedes, muchachos. No importa lo que hayan hecho. No importa cuántas personas hayan matado. No importa cuántas bombas hayan explotado. Dios les ama y Dios tiene un plan para ustedes. Escuché eso y pensé,
no voy a escuchar esto. Así que después de la misa le dije, padre, usted no entiende de política. Usted no entiende lo que significa perder su casa, sufrir políticamente. Así que cuando me hable sobre la misericordia de Dios, no le voy a entender. Lo único que nosotros entendemos aquí es la violencia política. Se sentó y me escuchó. Era un gran hombre, lleno de sabiduría, más grande que todos. Me dijo, te digo una cosa, regresaré la semana próxima y me podrás contar todo en detalle. Platicaremos. Le dije, no hay ningún problema, padre, yo estoy muy seguro de mis creencias. Así que regresó. Permíteme interrumpirte un momento, me parece muy bien. Le dijiste que estabas muy seguro de tus creencias. Sí. ¿Creías en algo en aquel entonces? Mis creencias eran bastante fuertes, creía en lo que estaba haciendo el ERI, creía en la lucha armada, sabía que existía un contexto político y un contexto histórico. Yo pensaba que esas eran grandes verdades. Pero cuando hablabas de tus creencias, no te referías a tus creencias en Dios ni nada de eso. No, mis creencias eran políticas, así que la semana siguiente, el padre Paddy regresó y yo estaba pensando, voy a convertir al padre Paddy. Lo voy a convertir a la causa de la lucha armada. Le voy a enseñar, es lo que pensaba. Pero yo estaba muy equivocado, porque el padre Paddy en cierto sentido fue muy bondadoso y gentil conmigo. Me dejó hablar y me preguntaba, ¿estás contento con lo que estás haciendo? Y siguió insistiendo. Cualquier otro sacerdote hubiera dicho que nuestras conversaciones no tenían esperanza. Y cuando miro en retrospectiva, me doy cuenta que hubo una semilla de gracia. Empecé a cuestionar muchas de mis motivaciones. ¿Quién era yo? ¿De dónde provenía yo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y en la cárcel uno tiene mucho tiempo para pensar sobre esas cosas. Esa semilla estaba siendo plantada lentamente dentro de mí. Y me encontré cuestionando mi propia motivación y algunas de las máscaras que estaba yo usando. Me encontré cuestionando por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Empecé a descubrir dentro de mí que lo que verdaderamente me estaba empujando era la ira, la rabia, la vergüenza, el sentimiento de culpa. Muchos sentimientos bajos me habían estado empujando. Y creo que lo que el padre Kelly hizo fue lograr que yo fuera honesto conmigo mismo. Me preguntó, ¿quién eres? ¿Qué es lo que verdaderamente te motiva? Siempre pienso en aquel momento, cuando él me hizo enfrentar la verdad. Y él siempre le daba una conexión religiosa. Siempre hablaba sobre Jesús, siempre hablaba sobre la gracia de Dios, pero hay una frase que siempre se quedó dentro de mí y que proviene de Isaías. Creo que el capítulo 2 o capítulo 1, él la usó conmigo. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la nieve. Y creo que el tema de la sangre, nuevamente, es una frase de las Escrituras que siempre se quedó dentro de mí. Creo que fue algo muy gradual, no hubo un momento exacto, no escuché ningún aleluya, fue algo muy lento. Yo era una persona muy meditativa, yo era una persona que pensaba mucho sobre las cosas. Regresaba a mi celda y me ponía a meditar, ¿qué quiere decir esto? Y me encontré contagiado con las ideas del padre Paddy. Y creo que lo que hizo es que logró que yo me pusiera a pensar acerca de una imagen de Dios que yo no conocía. Dios que no era un juez ni un policía, no era un ejecutivo indiferente, sino un Dios lleno de amor, un Dios que me amaba. Y a la misma vez, la otra cosa que me afectó mucho fueron mis padres y el poder de la oración. Estoy convencido del maravilloso poder de la oración para que cualquier persona en cualquier lugar logre que todo salga bien. Cuando yo estaba en el ERI, a veces me encontraba caminando por la calle. Solía meter las manos al bolsillo y a menudo encontraba algún símbolo religioso, una cruz, crucifijo, un escapulario, una estampita. Solía encontrar debajo de mi almohada medallas. Yo solía tirarlas a la basura.
solía preguntarme, ¿de dónde sale todo esto? Y por supuesto eran mis padres que estaban preocupados por mí. Ellos sabían que yo estaba descendiendo y ellos levantaron su corazón hacia Dios y le estaban rezando, estaban intercediendo ante Dios por su hijo. Es como esa historia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, en donde llevan a un paralítico y lo hacen descender a través del techo. Y el Señor ve la fe de las personas que llevaron al paralítico. No fue tanto la fe del paralítico, sino a la fe de las personas que lo llevaron, que lo descolgaron por el techo. En cierta forma, a mí me hicieron descender por el techo ante el Señor, gracias a muchas personas buenas, mi madre, mi padre, muchos parientes estaban rezando por mí. Yo no sabía cuántas oraciones estaban siendo rezadas por mí. Y ahí me encontraba yo profundamente involucrado en el RI, lleno de ira, lleno de odio. Estaban rezando por mí y el poder de esa oración, creo que el poder de esa oración tuvo efecto sobre mí para que yo abriera la puerta y echar un buen vistazo a mí mismo, y también me abrió la mirada a esas nuevas imágenes de Dios. Después de algunos meses, algunos amigos salieron y me encontré a mí mismo rezando. Y fue una oración muy sincera. Todavía te encontrabas en... Todavía estaba en la cárcel, todavía estaba en el pabellón junto con 24 miembros del ERI. Y me encontré diciéndome a mí mismo, ¿qué voy a hacer? Y un día un sacerdote me dijo, anda a confesarte y saca esa carga de tu pecho, abre la puerta de tu alma y dásela al Señor, entrégasela a Jesús. Y le contesté, hay algo en mi corazón que quiere hacer eso, pero no puedo hacerlo. Estoy aquí con los muchachos, tengo una posición que mantener, tengo una imagen. Se trataba de mi posición, de mi imagen ante los muchachos. Y sentía que el Señor me estaba diciendo, déjalo todo y ven hacia mí. Si vienes hacia mí, yo te apoyaré. Así que un domingo vino el sacerdote y ofreció confesarnos. Y miré a los muchachos y miré al sacerdote y fue un momento decisivo. Fue una decisión muy consciente. Y fui con el sacerdote y le dije, Padre, no me he confesado en muchísimo tiempo, ¿qué hago? Y él se alegró mucho porque finalmente tenía alguien que quería confesarse. Y para mi sorpresa puso sus manos sobre mi cabeza y empezó a rezar. Y los muchachos vieron que yo quería confesarme. En el pabellón alrededor mío, yo podía escuchar que los muchachos estaban murmurando y preguntándose, ¿qué está haciendo? Y la actitud de ellos fue obvia. Se apartaron de mí. Y yo tomé la decisión consciente de apartarme de ese estatus, del honor, del prestigio que había sido mío. Tomaste una especie de juramento táctico ante el grupo. Fue un momento en el cual... Un compromiso con la hermandad. Y sentí que el Señor me decía, si lo tomas en serio, yo te daré mucho. Sentí que el Señor le estaba hablando a mi corazón. Si vienes hacia mí, yo haré mucho por ti. Pero va a haber sufrimiento. Tendrás que pagar un precio, pero valdrá la pena. Así que empecé a rezar. Me di cuenta que uno de los pilares para mí era la Eucaristía. E incluso las Escrituras. Para mí las Escrituras habían sido letras muertas. Para mí las palabras en las Escrituras no significaban nada, simplemente eran historias. Pero encontré las Escrituras. Súbitamente yo era el paralítico. Súbitamente yo era el hombre sordo y mudo. Yo era Lázaro. Me identificaba con todas esas historias. Las historias del Antiguo Testamento iban dirigidas directamente a mis oídos, directamente a mi corazón. Encontré que las palabras de las Escrituras estaban dirigidas hacia mí. Me encontraba a mí mismo haciendo recortes de plegarias y todo eso era clandestino. No quería que los muchachos del pabellón vieran que yo me estaba alejando, que me estaba derritiendo. Ellos lo habrían considerado una debilidad. Entregarse a Dios era visto como una locura, como que uno se estaba volviendo loco, así era percibido. Lo veían como una especie de traición. ¿Nos estás dejando por esto? Así que existía esa tensión. ¿Te estaban diciendo esas cosas o lo sentías? Estaba presente en sus actitudes, en sus ojos, en sus miradas. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Qué haces aquí?
te puedes convertir en una amenaza para nosotros. Creo que era similar a la historia de Jacob en el Antiguo Testamento. Él fue al desierto avergonzado y lleno de sentimiento de culpa por haber robado la heredad de su hermano. Y al final se encontró luchando contra el ángel, luchando contra Dios en el desierto, y yo estaba luchando contra Dios. Una gran batalla entre Dios y yo. Siempre va a haber una especie de batalla entre uno y Dios. Te estabas rebelando contra Dios y contra tus hermanos. Así es, todas esas influencias. Mi estatus dentro de la comunidad era muy alto, mi estatus entre los revolucionarios era muy alto. Yo era una figura dentro del ERI. Era fuerte y respetado. Hagamos una pausa, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos enteraremos cómo lidiaste con esa decisión. Seguías estando en la cárcel en aquel entonces, ¿no es cierto? Todavía estaba en la cárcel. Hablaremos al respecto y veremos cómo el Señor te guió en el resto de tu regreso. Hagamos una pausa y regresaremos en breve. Bienvenidos nuevamente. Nuestro invitado en este episodio del Regreso a Casa, el cual estamos grabando en Maynooth, Irlanda, es Mark Granahan. Mark, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marcus. Continuemos donde nos quedamos antes de la pausa. Seguías en la cárcel. Te estabas enfrentando a una decisión muy difícil. Esencialmente, te habías vuelto parte de lo que se podría llamar pensamiento de grupo. Las ideas de esta hermandad, de la cual no solamente eras parte, sino también dentro de la cual habías progresado, eras respetado como una persona capaz de liderar a otras. Pero respondiste ante la gracia de ese sacerdote. Cuando uno piensa acerca de la manera en que obra Dios, el valor de ese sacerdote para hablarte Así es impresionante. Y más adelante, ese sacerdote fue uno de los 3 presentes en mi matrimonio. Así fue mi caso. Fue el sacerdote que me casó, el padre Paddy Kenny también. Me acompañó durante mi regreso. Pero como dices, la presión del grupo fue enorme. Todos queremos ser respetados, todos queríamos ser reverenciados, todos queríamos ser estimados. Teníamos orgullo. Y sentí que uno de los retos para mí en aquel entonces era despojarme de todo eso. Sentí que Dios me estaba diciendo que si quería salirme de esa situación, tenía que despojarme de todo eso. Para mí la violencia política era una adicción. Era como cualquier persona que se vuelve adicta a algo. Se le metía en el corazón, se le metía en las venas, y como cualquier otra adicción o vicio difícil de superar, sentí que Dios me iba a conceder la gracia, que Dios me iba a conceder la fortaleza, y sentí que tenía la oportunidad de hacerlo. En la cárcel tenía la oración, tenía la Eucaristía, tenía la misa, tenía la Virgen. La Virgen fue muy importante en mi conversión. Tengo una gran devoción y un gran amor hacia la Virgen. Y los santos, muchos santos como el Padre Pío y toda la idea del sufrimiento, de que uno podía convertir su propio desierto en un oasis. Dios le pedía otorgar a uno la gracia y la fortaleza para superar situaciones terribles y salir bien de todas ellas. Y sentí que eso es lo que me estaba sucediendo, aunque sufría mucho. Al final de mi sentencia de cárcel, creo que el sufrimiento fue peor. En total, ¿cuánto tiempo estuviste? Tuve una sentencia de 12 años de cárcel y estuve en la cárcel alrededor de 6 años y 3 meses. Así que al final... Fue algo contradictorio, se convirtió en una lucha. Yo estaba en el pabellón con los muchachos y tuve que ir en persona a hablar con uno de los líderes del ERI y tuve que escribir y declarar por qué estaba renunciando por escrito ante él. Y escribí que estaba renunciando al ERI por razones morales. Lo escribí en un papel y se lo entregué. Y se rió de mí. Me dijo, no es en serio, ¿verdad? Y parte de mi corazón sintió que
Y esto no lo he mencionado mucho, pero lo quiero decir el día de hoy. Quería tratar de comunicar algo de esa gracia que yo había recibido de parte de este Dios amoroso, de este Padre amoroso, el Padre del Hijo pródigo que espera a sus hijos e hijas que regresen a casa. Quería comunicárselo a los demás presidiarios y me reuní con un par de sacerdotes y mantuvimos una vigilia toda la noche. Y docenas de prisioneros de todas partes de la cárcel se unieron a nosotros. Tuvimos una vigilia de oración toda la noche y hubo gente de afuera, de distintas parroquias que se unieron a nosotros. Y yo pensé que yo podía permanecer en el pabellón del RI rezando, tratando de que otras personas se unieran a mí. Y un buen amigo mío que presuntamente se encuentra en el norte, quien estuvo involucrado en los grupos de oración, tenía gran devoción por la Virgen, gran devoción por la Eucaristía. Él estuvo en el EILN y se unió a mí. ¿El EILN? El EILN es otra organización, el Ejército Irlandés de Liberación Nacional. Y él y yo nos arrodillamos juntos y otros muchachos también. Y él ingresó a la fe. Sentí que era el Señor viendo. Te puedo usar tu experiencia, puedo usar tu dolor, puedo usar tus heridas para guiar a otras personas hacia la fe. Pero fue muy doloroso personalmente. Tenía un gran miedo, pero detrás de ello había fortaleza. Había algo detrás de mí que me estaba dando gran aliento y fuerza. Por supuesto, se trataba del Espíritu Santo. La Virgen, la bondad de Dios, siempre estuvieron conmigo para darme esa fortaleza para permanecer en el pabellón. Finalmente fui liberado en 1988. ¿Te dejaron salir antes de tiempo? No me dejaron salir antes de tiempo, no me dejaron salir por buena conducta. Cumplí mi sentencia entera. Pero cuando salí, el mundo era distinto. Yo estaba lleno de entusiasmo y energía, y en cierto momento consideré el sacerdocio. Estuve con el padre Paddy Kenny durante un año en su orden en Dublín. Viajé hacia allá y estudié teología durante 2 años en la Universidad Jesuita en Melheim con los Mulhalls. Sentí que Dios me estaba hablando por medio de los retiros y mi labor con los jóvenes y la escuela y la educación. Así que terminé aquí en Maynooth hace 15 años. ¿En esta universidad? En esta universidad. Me encontraba aquí trabajando en un posgrado en teología y lo obtuve y regresé al norte. Conocí diferentes grupos y diferentes personas. Me empecé a conectar con personas que habían oído acerca de mí y quienes querían que trabajara en sus equipos de retiros y realizara charlas. Finalmente me di cuenta que lo que me interesaba era la educación. Sin embargo, mi historial de haber estado en la cárcel era una espada de doble filo. Iba a entrevistas de trabajo y tenía que ir bien vestido. Y siempre había una última pregunta. La última pregunta de todas las entrevistas era: ¿alguna vez estuvo en la cárcel? ¿Ha sido sentenciado por una corte? Y tenía que contestar que sí. Entonces me solían mirar y me preguntaban: ¿tiene un historial penal? ¿Tiene que ver con robo de autos o algo así? No, con la violencia política. Y solían rechazarme todo el tiempo. Me decían siempre: de ninguna forma puede enseñar en esta escuela con sus antecedentes. Pero Dios abre todo tipo de puertas maravillosas. Y me abrió las puertas en la Universidad de San Malaquías en Belfast. Fui a la entrevista y les dije: antes que me lo pregunten, tengo un historial penal. Me miraron medio sospechosamente y decidieron investigar. 6 meses después recibí una llamada telefónica. Me dijeron: conocemos sus antecedentes, pero queremos que venga a trabajar en nuestra universidad. Estará a prueba durante 2 años y después veremos. Nuevamente, Dios tiene un sentido del humor maravilloso. Terminé enseñando cerca de la prisión. Dios tiene buen sentido del humor. Te quería preguntar al respecto. Ellos te investigaron. Tú no fuiste a la cárcel en cualquier lugar, sino que ahí cerca. ¿Fuiste a la cárcel a la vuelta de la esquina de donde ibas a enseñar?
Materialmente podía mirar por la ventana y podía mirar la celda en donde pasé 18 meses. Me tengo que reír por el buen sentido del humor que tiene Dios. Un día estaba dando una charla a la comunidad con un hombre que había abandonado una organización paramilitar llamada la Fuerza de Voluntarios del Ulster. Y cuando él estaba dando su testimonio, él y yo estábamos trabajando juntos y le estábamos enseñando a la gente que incluso tonta como nosotros podía ser llevados por Dios a un lugar mejor. Mírenos a nosotros. Estábamos hablando acerca de la paz, dando charlas a la comunidad. Él estaba dando su testimonio y durante su testimonio dijo que él era uno de los hombres que había atacado los hogares de los católicos en donde yo había vivido. Él había sido uno de los hombres que cuando yo tenía 11 años había atacado nuestro hogar. Y ahí estábamos juntos. 12 años después, trabajando juntos. Otro incidente que sucedió, conocí a un soldado británico que había sido soldado en 1982 en aquella emboscada. Matar. Él pudo haberme matado. Y nos conocimos en el santuario de la Virgen y compartimos nuestro dolor, compartimos nuestras historias, compartimos nuestro recorrido y nos abrazamos como hermanos. Él y yo, antes enemigos declarados, ahora reunidos por medio de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Conocí a mi esposa, Catherine, en 1989 por medio de otro hombre, un amigo llamado Simos, quien había recorrido conmigo el camino de la fe. Él me presentó a Catherine. Me casé con Catherine y tenemos 3 hijos. Así que todas sus bendiciones, todas mis maravillosas bendiciones las recibí de Dios. Dios es muy bueno. Me ha llevado a un lugar en donde puedo compartir con los jóvenes, en los retiros. Les puedo hablar acerca de... ¿Y la Universidad Católica? Es una universidad católica. Soy el coordinador de educación religiosa juvenil en la universidad. Trabajo con los muchachos de 8º y 9º grado. Tenemos 1000 muchachos en nuestra escuela. ¿Es una escuela secundaria? Tenemos una escuela secundaria para muchachos de 11 a 18 años. Y creo que Dios me ha traído a este lugar en donde puedo impartir y enseñar y ser un modelo de comportamiento para los jóvenes acerca de la bondad de Dios, acerca de la oración, acerca de la Eucaristía, de la fe, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Puedo tratar de guiarlos para que lleguen a conocer el rostro de aquel Dios que les ama y quiere sacarlos de muchos lugares oscuros en donde los jóvenes de hoy en día se encuentran en Irlanda del Norte. Hoy en día tenemos muchos problemas en Irlanda del Norte con la depresión y el suicidio, el abuso del alcohol y las drogas. Muchas personas se encuentran en lugares muy oscuros y creo que necesitan el amor de Dios más que nunca. Siento que para mí el llamado de Dios ha sido, como dijo San Patricio, Dios me ha sacado como una piedra de las aguas turbias, ha sacado una piedra sucia del agua y siento que soy una piedra sucia, una persona rota, no merecedora. Pero Dios puede tomar a alguien como yo para tratar de guiar a su pueblo a casa. Hay un versículo en el párrafo introductorio de la 2 a los Corintios, cuando San Pablo dice que recibimos el consuelo de Dios para poder consolar a los demás. Pasamos por ciertas cosas para poder tener cierto don, para poder identificarnos con otras personas que estén pasando por lo mismo. En cierta forma, es lo que te sucedió. Estuve en la cárcel, fui quebrantado por la experiencia de la cárcel, pero muchos jóvenes y adultos son quebrantados cuando se encuentran en lugares oscuros por problemas familiares, sociológicos, económicos. La mayoría de las personas que viven en Irlanda del Norte con esa misma perspectiva anticatólica o antiprotestante. Por supuesto, eso no ha desaparecido. Hemos tenido un proceso de paz, pero el odio sectario, la gran amargura, el gran dolor, muchas de las heridas siguen presentes y necesitamos mucho la misericordia de Dios. Sucedió dentro de mi propia vida y he trabajado con mucha gente buena. Hemos recorrido el país y hemos realizado labores en todos lados en Irlanda del Norte. Hemos encontrado mucha gente que necesita ayuda. Otro versículo de las Escrituras que recuerdo es cuando el padre acude a Jesús y le pide que sane a su hijo.
Y Jesús le pregunta si cree. Y él le contesta con esa hermosa frase: sí, creo. Ayúdame en mi poca fe. Y eso se refiere a nuestro propio recorrido espiritual, en donde a veces nuestro corazón y nuestra cabeza se encuentran en lugares distintos. Y tú provienes de una época, a pesar de que las semillas fueron plantadas desde temprano, provienes de una época en la que estabas en contra de la iglesia, sospechabas de la iglesia, sospechabas de la fe, como por ejemplo cuando el sacerdote te quiso hablar en la cárcel, sospechaste de él y más bien tú querías convertirle. Y luego pasaste por la conversión. ¿Qué le puedes decir a aquellos que nos están escuchando que tal vez lo entiendan intelectualmente pero no lo sientan de corazón? Tú pasaste por lo mismo y continúas creciendo. Aunque la gracia te tocó, continúas peleando las batallas que permanecieron después de aquella conversión intensa. ¿Qué tal cuando saliste de la cárcel y te encontraste en el mundo real? ¿Regresaron algunas de esas dudas? Sí, creo que una de las cosas más difíciles para mí y para cualquier persona es que somos bombardeados por tentaciones a diario. Existe un pasado, uno tiene un pasado psicológico, uno tiene heridas y cicatrices, y siempre he tratado de usar eso cuando le hablo a la gente. Pero en el corazón creo que nunca podré ser fuerte y continuar adelante sin la ayuda de la oración. Tengo que rezar, tengo que ser una persona que constantemente le hable a Dios. Lo que siempre me ha dado fortaleza ha sido la misa. En la universidad tenemos la misa a diario a las 8:40 de la mañana y nos esforzamos en ir todos los días. Esa fortaleza está presente para ayudarnos a superar las batallas que a veces encontramos cuando estamos trabajando con muchachos en la escuela. Dios me concede esa gracia a diario. Y he tratado de decirle eso a los jóvenes. Ustedes han de ser tentados y será peor. Veo tentaciones más grandes ahora en el camino de regreso. Es como remar en un bote en contra de la corriente. Y lo que me ayudó a remar fue la oración, la Eucaristía, la misa. Siempre me dieron fortaleza. Pero si me preguntan si es un camino difícil, tengo que contestar que lo es. Siempre lo es. Es una batalla constante, verdaderamente es una batalla constante, pero creo que me hace mantener los pies sobre la tierra. Evita que mi cabeza se vaya por las nubes. Me mantiene firmemente plantado, me mantiene cerca del corazón de las personas quebrantadas que diariamente reciben tentaciones, se deprimen, se sienten suicidas. Algunos de los grupos con los que he trabajado, trabajé con un grupo llamado Los Samaritanos. Es un grupo que contesta llamadas telefónicas de personas que se sienten suicidas. Es un grupo con quien pueden platicar. Con quien pueden. Simplemente alguien que les escuche. Al otro lado de la línea telefónica no hablamos, escuchamos, les dejamos hablar. Son personas que se enfrentan a diario con todo tipo de tentaciones y adicciones y obsesiones. Y que se han entregado a ellas. Y en los retiros me gusta decirle a los jóvenes, Dios les dará la gracia, Dios les dará la fortaleza, el Espíritu Santo les dará el poder para superar esas tentaciones a diario, esas adicciones, esas heridas, esas cicatrices. Dios les dará la energía para superarlas. ¿Dirías que compartir tu historia va en contra de tu cultura? Porque la gente de Irlanda del Norte no habla mucho acerca de su fe. La gente tiene un problema con la religión. Sí. Pero con fe, creo que hay una búsqueda y una sed de fe. No hay duda, no tengo ninguna duda. Puede que la gente tenga un problema con la iglesia como institución y que tenga dificultad con esa área. En el norte tenemos un problema con todo el conflicto sectario. Pero yo sé de hecho, al haber trabajado con los jóvenes, que existe un hambre. Los jóvenes están buscando verdad y significado de muchas maneras distintas. Están perdiendo la batalla en contra de las tentaciones. Pero cuando uno le presenta a Jesús, cuando uno les muestra la alegría que pueden tener al conocer a un Salvador personal, a un Dios que los ama, uno se los puede mostrar a los jóvenes y ellos son capaces de reconocer la autenticidad en ello. Es una de las alegrías que tengo cuando trabajo en los retiros, cuando veo a los jóvenes buscar a Jesús. Por ejemplo, digamos que hay una persona que nos esté mirando, que se encuentre donde tú te encontraste, atrapada en la política, en la ceguera,
en la amargura que tú estuviste. Si esa persona nos estuviera viendo, ¿cómo superarías esa barrera para poder hablarle? Si esa persona quisiera estar donde ahora tú estás. Le diría que el amor de Dios y la gracia de Dios y el perdón de Dios y su compasión son maravillosos. Puedo entender por qué mi pueblo piensa de esa manera. Y también sé que a través de mi propio recorrido me fue revelada la inmensidad del amor de Dios. Y yo diría una cosa, si Dios pudo hacer esto conmigo, mírenme a mí, si Dios pudo hacerlo con un pecador como yo lo fui, imaginen lo que puede hacer con ustedes. Si Dios me pudo dar la gracia, Dios les puede dar la gracia a ustedes. No hay ningún agujero oscuro, no hay ningún pozo profundo. El lugar en donde ustedes se encuentren, aquel terrible agujero oscuro, si Dios pudo hacerlo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Pero tienen que abrir su corazón un poquito para permitir que Él entre. Aprendí a rezar el rosario durante mi propio recorrido en la fe. La manera en que me enseñaron fue que después que uno identifica el misterio, entonces reza. Santa María, ruega por nosotros para que aumente nuestra virtud en este misterio. Y luego pasábamos a otra virtud. Recuerdo que me sorprendió la primera vez cuando supe cuál era la virtud del quinto misterio doloroso. Estábamos rezando sobre la muerte de Cristo en la cruz. La virtud es el perdón. Y estaba pensando acerca de la necesidad del perdón en tu propio recorrido, pues provenías de un lugar de no solamente mucha amargura, sino en donde uno siempre estaba señalando con el dedo. Siempre era la culpa de los demás. Ellos nos hicieron esto a nosotros, así que eso justifica lo que nosotros les vamos a hacer a ellos. Pero lo que tenía que cortar todo eso era el don del perdón. No quiero hablar de la política, pero ¿no es ese el elemento que verdaderamente hace falta para curar algo del dolor que existe en el medio ambiente de donde provienes? Creo que sí. Creo que la gente tiene que aprender a ser generosa con sus enemigos. Creo que tiene que aprender a ser compasiva con sus enemigos. He conocido muchos de mis antiguos enemigos. He conocido a soldados británicos, he conocido antiguos paramilitares, he conocido personas del ERI que también me hicieron la vida difícil y ellos saben que lo que me ayudó a sanar fue el perdón. Es difícil hacerlo, es muy bonito decirlo, pero es difícil hacerlo. Creo que es la única forma en que en el norte podamos llegar a una posición en la que tal vez no estemos de acuerdo en todo, pero por lo menos podamos perdonarnos unos a otros y seguir hacia adelante. El perdón es la clave. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero la gente como yo, de alguna forma pequeña, es nuestra tarea. Estamos trabajando con los jóvenes, tenemos que enseñarles constantemente, tenemos que construir puentes. Esa es mi tarea y la de mis colegas. Enseñarles a estos niños que tienen que construir puentes, que dentro de sus comunidades tienen que llegar a sanar, que tienen que ser positivos, que tienen que ser cristianos buenos y sanos. Y creo que eso es lo que me dijo Dios. Habla sobre el perdón, habla sobre mi verdad. Conocer la historia es esencial, es hermoso. Me encanta la historia, pero también existe el elemento del cual leemos en Filipenses 3. Olvidamos de lo que yace detrás, seguir hacia adelante, hacia el llamado. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro recorrido, es lo que tú tuviste que hacer, lo cual no es fácil. Si tuviéramos que rezar por Irlanda del Norte, ¿qué es lo que deberíamos pedir? Creo que tenemos que rezar por la reconciliación, por un respeto mutuo, que nos amemos unos a otros en la vida diaria. Tenemos culturas distintas, somos pueblos distintos, pero hemos de rezar por la gracia de Dios, la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación. No deberíamos imitar esa oración, deberíamos rezar por toda Irlanda. Cuando uno no está en Irlanda, uno no siempre piensa en las divisiones. He trabajado en el norte y en el sur, he trabajado en el norte y en el sur, en todos lados. Podemos rezar por la gracia de la reconciliación si quieres. Otra cosa acerca de tu labor, tienes un gran don, poder enseñar teología. Esa atmósfera académica ¿te ha permitido comunicar la fe o a veces te has visto atrapado en la parte académica de todo esto? Cuando uno está enseñando, siguiendo un plan de estudio, cuando la meta es un examen, a menudo puede ser difícil llegar al corazón del rebaño. Pero siempre busco las oportunidades en todo momento para intentar, no tanto contarles mi historia a los muchachos, sino tratar de buscar momentos de gracia. Trato de relacionarlos con el amor de Cristo, trato de relacionar sus recorridos, sus sufrimientos, sus heridas, sus familias. Como maestro, tengo que tratar de llevarlos desde donde ellos se encuentran hacia Cristo. ¿Ellos conocen tu pasado?
Muchos de ellos lo conocen. Muchos de ellos lo conocen, sí. Los muchachos pueden ser muy compasivos, verdaderamente. Nunca nadie ha usado su conocimiento de mi historia en mi contra. Normalmente son muy compasivos. Puede que algunos se burlen y hagan bromas, puede que haya otros que sean algo cínicos, pero son muy buenos. Mark, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marcus. Gracias por tu testimonio. El gusto es mío, muchas gracias. Es un gusto poder compartir mi historia. Espero que la gente que nos esté escuchando pueda experimentar la gracia que Dios les ofrece. Agradezco la labor que estás realizando con los jóvenes en tu escuela. Vamos a rezar por ti, Gracias. por tu testimonio, para que continúes transmitiendo la gracia a aquellos jóvenes que se encuentran en su propio recorrido espiritual. Amén. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el regreso a casa. Siempre es un gusto. Espero que hayan disfrutado la entrevista en Irlanda. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.